Regresó de su viaje de negocios todas sonrisas, pero luego su alegría se convirtió en pánico. ¿Alguna vez has visto al amor de tu vida pasar a tu lado en un aeropuerto como si fueras un desconocido? Así era Alicia, saliendo del aeropuerto de Monterrey con sus gafas de sol puestas y los ojos fijos en su teléfono, como si yo no estuviera allí de pie con un ramo de rosas rojas muriendo en mi mano. Sin abrazo, sin sonrisa, solo un perezoso «hola» lanzado en mi dirección como si fuéramos compañeros de trabajo de equipos diferentes. Ni siquiera levantó la vista de la pantalla. ¿Un vuelo difícil?, pregunté intentando inyectar algo de calidez en el creciente vacío. Ella se encogió de hombros pasando a mi lado. Largo, estoy cansada. Eso era todo. Ni un «te he echado de menos». No había calidez en su voz. La frialdad se aferraba a ella como una segunda piel. El trayecto a casa desde el aeropuerto hasta San Pedro fue tenso, incluso antes de que llegáramos a la autopista. Yo agarraba el volante, ella agarraba su teléfono, y el espacio entre nosotros se sentía como un cañón. «Tenía muchas ganas de verte», dije en voz baja. Alicia no respondió. «No preguntas cómo he estado, ni siquiera me miras». Ella exhaló de forma ruidosa y teatral. «Diego, no todo tiene que ser una gran revisión emocional. ¿Podemos no empezar?» Forcé una risa amarga. «¿Empezar? Esto empezó hace semanas. Las noches hasta tarde, los mensajes vagos, tú cancelando nuestros planes de fin de semana como si fueran tareas. No soy idiota». Alicia giró lentamente su cara hacia la ventana. «Te dije que el trabajo ha sido una locura. No me mientas». Mi voz se quebró, cortante en la quietud del coche. Ella se quedó helada. Sus dedos se detuvieron a mitad del desplazamiento en la pantalla. ¿Crees que no me doy cuenta cuando escondes algo? ¿Crees que no puedo notar cuando la mujer con la que me casé deja de mirarme a los ojos? Se giró por fin, sus labios curvados en una sonrisa tensa y fría. ¿Estás tan paranoico últimamente? Quizás eres tú el que ha cambiado. Eso dolió más de lo que debería. Agarré el volante como si pudiera anclarme. No, Alicia, yo he seguido siendo el mismo. Ese es el problema. Tú has seguido adelante. Yo simplemente no me he puesto al día. Su teléfono vibró. Miró hacia abajo sonriendo débilmente. Esa sonrisa no era para mí, y lo sabía. ¿Estás hablando con alguien?, dije ahora más bajo. ¿Una persona real con la que ríes? ¿Alguien que te envía mensajes a las 11 de la noche mientras yo duermo a tu lado de espaldas a ti? No seas ridículo. Di su nombre. Ella se puso rígida. No hay nadie. Estás creando un drama que no existe. Me salí de la autopista, los neumáticos crujiendo sobre el arcén. Nos quedamos en silencio, el tráfico pasando borroso a nuestro lado, el zumbido de los motores ahogando el latido de mi corazón. Te lo pregunto una última vez. Mírame a los ojos y dime que me equivoco. Ella dudó. No mucho, solo lo suficiente para destruirme. Luego, rotundamente. Te equivocas. Pero su voz flaqueó. Condujimos el resto del camino en silencio. De ese tipo de silencio que grita más fuerte que las palabras. En casa entró como si nada hubiera pasado, como si nuestro matrimonio no acabara de romperse por la mitad en la avenida. Preguntó si teníamos leche de avena. Leche de avena. La seguí cargando su maleta. Todavía sostenía esas rosas rojas. Una broma. Aún no lo sabía, pero ese viaje a casa, ese momento en que no pudo mirarme, fue el principio del fin. Y no iba a caer en silencio. El hogar solía ser un lugar donde su aroma persistía en las sábanas, donde el tintineo de su cucharilla de café por la mañana se sentía como un ritmo. Ahora se sentía como una sala de exposición, pulida, cara, hueca. Seguía a Alicia dentro, su maleta rodando detrás de mí como una bolsa para cadáveres. Ni siquiera miró hacia atrás, simplemente se quitó los zapatos, dejó su bolso en la encimera de la cocina y se dirigió a la sala de estar. La televisión cobró vida un segundo después, mostrando algún reality show del que solía burlarse y al que ahora estaba pegada de repente.
Yo desharé la maleta, ofrecí. Apenas asintió. Gracias. Su voz tenía esa suavidad distante. No era amable, era apática. El tipo de tono que usas con alguien que ya no importa. Llevé su maleta arriba. Nuestro dormitorio, paredes grises, suelo de nogal, una cama king size que no habíamos compartido en 3 semanas, estaba impecable, demasiado impecable, como si ya nadie viviera realmente allí. La cremallera se abrió como una respiración contenida durante demasiado tiempo. Deshice la maleta mecánicamente. Camisas, artículos de aseo, cargador, sandalias. Entonces saqué algo que no esperaba. Un vestido de satén, verde esmeralda intenso, sin mangas, con la espalda descubierta, la etiqueta de diseñador aún puesta, y nada parecido al estilo habitual de Alicia. Lo miré fijamente por un segundo, dejando que mis dedos trazaran su brillo. Tampoco estaba empaquetado con cuidado, metido apresuradamente debajo de un par de vaqueros como si estuviera destinado a permanecer oculto. Respiré hondo y grité: «Oye, ¿compraste esto en tu viaje?» Ella ya subía las escaleras con el teléfono en la mano. Lo sostuve en alto con cuidado, lentamente. «Este vestido no es tuyo». Se detuvo en el umbral, apenas parpadeando. «Ah, eso, sí. Una oferta de última hora. No podía dejarla pasar. Eso es todo». Sí, lo empaqué sin siquiera doblarlo. Alicia se apoyó en el marco de la puerta. Impulso, fue con prisa. Ni siquiera me lo puse. Claro, quería preguntar más. ¿Quién lo eligió? ¿Para quién se suponía que te lo ibas a poner? Pero no lo hice. No porque no quisiera respuestas, sino porque ya sabía que solo obtendría mentiras. Volví a doblar el vestido con cuidado. Lo coloqué de nuevo en la maleta y la cerré. Mis manos temblaban, pero mantuve mi voz firme. «Bonito color», dije. Alicia sonrió débilmente. «¿Tú crees?» Asentí. «Solo me sorprende que no me enviaras una foto. Antes solías hacerlo cuando te entusiasmaba algo nuevo». Hubo un destello en sus ojos. Arrepentimiento, molestia, difícil de decir. «Eso era antes», dijo. «¿Antes de qué?» Antes de que yo dejara de ser suficiente. Antes de que Ernesto Lagos empezara a enviarte mensajes de dulces sueños a medianoche. Se acercó, me quitó la maleta como si estuviera reclamando algo. Luego pasó a mi lado dirigiéndose al armario. Ese debería haber sido el momento en que la confrontara, tirara el vestido al suelo y exigiera la verdad. Pero no pude, porque en ese momento me di cuenta de que no estaba preparado para verla mentir con una cara seria. En su lugar, me senté en el borde de la cama, escuchando las perchas raspar contra la barra de metal mientras ella volvía a colgar su viaje. Tarareaba. Tarareaba como si no acabara de arrancarme un trozo del pecho, y lo hubiera llamado «No es para tanto». Miré alrededor de la habitación que decoramos juntos. Fotos enmarcadas de Valle de Bravo, un grabado que compramos por capricho en Cancún, la lámpara que según ella la hacía sentir acogedora. Nada de eso parecía real. Ya se sentía como un montaje falso. Bajé, cogí una cerveza, me senté en el patio trasero bajo el brillo anaranjado de nuestras guirnaldas de luces. Ella no me siguió ni siquiera para preguntar qué pasaba. Esa noche me acosté en la cama a su lado, mientras ella navegaba por su teléfono, la luz azul pintando su cara como una máscara. Y en lo único que podía pensar era en ese vestido, y para quién se había imaginado llevándolo, porque seguro que no era para mí. A la mañana siguiente, Alicia se levantó antes que yo, vestida. Eso solía significar algo que se arreglara temprano, tal vez un brunch con amigos, una reunión que la entusiasmaba. Pero últimamente solo significaba que iba a desaparecer antes. La encontré en la cocina bebiendo leche de avena directamente del cartón, sin vaso, sin un buenos días, solo una rápida mirada y una media sonrisa. «Te has levantado tarde», dijo. «Son las 7:30», respondí. Se encogió de hombros. «Aún así». Luego cogió su teléfono, la pantalla ya brillando,
la forma en que lo acunaba como si estuviera más vivo que yo. Toda esa semana se deshizo en sutiles humillaciones. El martes por la noche llegué tarde del trabajo, retenido por llamadas consecutivas de clientes, y la encontré riendo en la sala de estar. No de forma ruidosa o alegre, solo esas pequeñas risitas suaves, del tipo que antes nos pertenecían a nosotros. Me detuve en el pasillo, observándola acurrucada en el sofá, con el teléfono en vertical, los pulgares deslizándose rápidamente. ¿Un vídeo gracioso?, pregunté. Se sobresaltó como si la hubieran pillado. ¿Qué? ¿Estabas riendo? Ah, solo una tontería. No lo entenderías. No se ofreció a enseñármelo. No me invitó a sentarme. Simplemente bajó el volumen y cambió de tema. Asentí. Intenté fingir que no me dolía, pero algo se retorció dentro de mí y no paró. La noche siguiente se duchó a las 11 de la noche. Estaba medio dormido, las sábanas frías a mi lado cuando oí el agua. Volvió oliendo ligeramente a un perfume floral desconocido, no su sándalo habitual. ¿Jabón nuevo?, pregunté aún con los ojos cerrados. No respondió, simplemente se deslizó en la cama y se giró dándome la espalda. Para el jueves, la tensión se había extendido como una metástasis a cada rincón de la casa. Nuestra cocina ultramoderna, antes llena de vida con música y voces superpuestas, ahora se sentía estéril. El asistente del hogar ya ni siquiera recibía órdenes. No hablábamos lo suficiente como para necesitar uno. Empecé a dormir peor, dando vueltas, despertándome a las 3 de la mañana con la espalda de Alicia a un continente de distancia en el otro lado de la cama. La peor parte es que nunca preguntó por qué. Una vez la sorprendí sonriendo a su teléfono mientras entraba en la habitación. Al principio no se dio cuenta de mí. Esa sonrisa no era educada. Era el tipo de sonrisa que la gente pone cuando se siente adorada. Levantó la vista sobresaltada y volteó el teléfono rápidamente. «Un correo del trabajo», dijo. No respondí, solo observé cómo el color se desvanecía ligeramente de sus mejillas. Odiaba que lo hubiera visto. Para cuando llegó el sábado, la casa ya no se sentía como un hogar. Parecía un museo, impecablemente limpia, hermosa, vacía. Me encontré mirando nuestra foto de boda junto a la chimenea. Ella con ese vestido de encaje, los ojos brillantes, su mano apretando la mía como si no pudiera imaginar soltarla. Ahora apenas se daba cuenta de si yo estaba en la habitación. Empecé a revisar sus redes sociales. No estaba orgulloso de ello, pero necesitaba algo, cualquier cosa que me dijera que no estaba perdiendo la cabeza. Su página estaba limpia, pulida, pero noté pequeñas cosas. Nuevos seguidores, fotos con compañeros, ninguna conmigo. Nuevos comentarios de alguien llamado EL. Un montón de «muy orgulloso de ti» y «lo estás bordando como siempre». Ernesto Lagos, mi jefe. Al principio me dije a mí mismo que estaba conectando puntos que no existían, pero cada vez que su nombre aparecía, sentí algo retorcerse en mi estómago. Llevaba 5 años en Lagos Asociados, de confianza, constante, no llamativo como Ernesto, que podía encantar a un becario y a una sala de juntas en el mismo aliento. Y Alicia solía bromear diciendo que tenía una sonrisa de anuncio de pasta de dientes. Ahora ya no bromeaba. Esa noche me quedé despierto mucho después de que Alicia se hubiera acostado, su respiración suave y constante a mi lado. Observé girar el ventilador de techo y me di cuenta de algo aterrador. No solo estaba emocionalmente distante, ya se había ido. Solía creer que podía sentir la verdad sin necesidad de pruebas, que los instintos, las corazonadas eran suficientes. Pero el matrimonio me enseñó que la gente puede mentir con los ojos abiertos y las manos firmes. Así que dejé de esperar honestidad y empecé a hacer mejores preguntas, unas que no estaba preparado para hacer antes. El domingo por la noche conduje hasta el centro. Pasé de largo los bares, el ruido, las terrazas en las azoteas donde las parejas jóvenes ríen demasiado alto.
En su lugar terminé en una pequeña cafetería sin pretensiones cerca del centro, con poca luz, casi vacía. El tipo de lugar donde nadie te pregunta en qué piensas, siempre que dejes una buena propina y no te quedes hasta después de la medianoche. Ocupé la cabina de la esquina, pedí un café solo y esperé. 15 minutos después, alguien se deslizó al otro lado de la mesa. ¿Todavía odias la nata en el café?, preguntó con una sonrisa burlona. Levantó la vista. Mario Gómez. Solíamos pasar noches en vela juntos en la universidad machacando análisis de datos mientras nos drogábamos con espresso de máquina expendedora y ambición. Ahora llevaba una chaqueta gris, barba corta y la mirada tranquila de alguien que sabía cosas que no debería. «Necesito tu ayuda», dije. Él levantó una ceja. «Alicia», asentí. Mario no hizo preguntas de inmediato. Solo sacó un pequeño bloc de notas y empezó a escribir. «¿Crees que te está engañando?», preguntó secamente. Miré la taza de cerámica desconchada que tenía entre las manos. Sé que esconde algo. Creo que es más que solo coqueteo. Creo que es él. ¿Quién es él?, dudé. Luego dije el nombre que no me había atrevido a susurrar en voz alta. Ernesto Lagos. Mario hizo una pausa con el bolígrafo sobre la libreta. ¿Tu jefe?, asentí. Solía decir que era un narcisista. Ahora se ríe de sus mensajes como si fueran bromas internas. No insistió más, solo asintió, guardó el bloc en su bolsillo y dijo: «Dame una semana». Y fiel a su palabra, 6 días después envió un mensaje. «Nos vemos donde estudiamos para estadística por primera vez. Tengo algo». Lo supe antes de abrir la carpeta de Manila. Lo supe, pero aún así, verlo desgarró algo primario dentro de mí. Foto tras foto. Alicia con ese mismo vestido de seda verde, entrando a hurtadillas en un bar de vinos en el centro de Monterrey. Una cabina oscura al fondo, su mano sobre la mesa descansando sobre la de Ernesto, su cabeza echada hacia atrás riendo, sus ojos brillando de una manera que no había visto en años. Otra toma. Él inclinándose, susurrándole algo, sus labios rozando su mejilla, o quizás los de él rozando los de ella. Difícil de decir, pero la intención era innegable. Había una marca de tiempo. 12:17 del mediodía. Pausa para almorzar. Ese día me dijo que estaba metida en reuniones toda la tarde. Mario observó mi cara con atención. ¿Estás bien?, asentí lentamente, la mandíbula apretada. Estoy bien. Una mentira, pero no me lo echó en cara. Puedo seguir investigando si quieres, dijo. No, dije cerrando la carpeta. Esto es suficiente. Era más que suficiente. No lloré. No golpeé la mesa ni salí furioso a la calle. Simplemente me quedé allí quieto, frío. El tipo de frío que viene después de una quemadura tan profunda que deja de doler. Alicia no solo me había engañado, me había dejado en ridículo donde vivía y trabajaba. Ernesto no solo había cruzado la línea, la había pisoteado en horario de empresa, nada menos. Esa noche me senté en el camino de entrada durante más de 1 hora antes de entrar. La casa se veía igual. La luz de nuestro porche brillaba cálidamente como si nada estuviera roto. Alicia estaba en la cocina riendo suavemente por teléfono de espaldas. Ni siquiera se dio cuenta de que estaba allí de pie. Subí sin decir una palabra, cerré la puerta detrás de mí y abrí mi portátil. Ya no estaba enfadado. Estaba concentrado, porque ahora que tenía la verdad, no se trataba de confrontarla. Se trataba de calcular la forma más silenciosa y limpia de hacerle sentir todo lo que ella pensaba que yo nunca sentiría. Y empezaría por el único lugar donde nunca esperaron que luchara: la oficina. A la mañana siguiente de ver las fotos, me puse un traje azul marino que Alicia una vez llamó aburrido pero fiable. Ese día me sentaba como una armadura. En el trabajo no di portazos, ni miré mal a través de las mamparas de cristal. Sonreí. Di los buenos días a los becarios. Hice una broma sobre la máquina de café estropeada. La gente se dio cuenta. Pero lo más importante, Alicia se dio cuenta.
Estaba sentada a 3 filas de distancia en nuestra oficina de planta abierta, entre 2 redactores. Normalmente apenas me miraba. Hoy la pillé observándome más de una vez. No le devolví la mirada. En su lugar caminé directamente hacia Julieta. Julieta, de contabilidad. Ojos agudos, risa cálida. Mantenía sus suculentas vivas en una oficina donde las plantas de todos los demás morían en semanas. Habíamos tenido quizás 5 conversaciones en 3 años. Hoy acerqué una silla. Oye, ¿recuerdas el informe de presupuesto del segundo trimestre? Creo que te debo una disculpa. Sus cejas se levantaron. ¿Por qué? Por no haberte preguntado nunca cómo lo dejabas tan impecable. Las cifras de todos los demás necesitaban supervisión. Las tuyas eran perfectas. Se rió casi con timidez. Bueno, algunas personas comprueban 2 veces. Yo compruebo 3. Eso rompió el hielo. Lo que empezó como 5 minutos se alargó a 20. Julieta tenía el tipo de risa que hacía sonreír a los demás solo con oírla. Y no exageraba, simplemente sabía cuando algo era genuinamente divertido. Me involucré en la conversación, dejando que su energía calentara el espacio a mi alrededor. Por el rabillo del ojo vi a Alicia mirando. Su postura había cambiado, las piernas cruzadas con fuerza, un bolígrafo golpeando contra su agenda. Julieta me tocó ligeramente el antebrazo cuando se levantó para irse. «Deberíamos comer juntos alguna vez», dijo. «Me encantaría», respondí con voz suave. Las noticias corrían rápido en lugares como Lagos Asociados y corrían en susurros. Al final del día sorprendí a 3 personas mirándome con curiosidad en el ascensor. Chismes inofensivos, pero funcionaron. Alicia pasó a mi lado en el pasillo alrededor de las 4. No habló, solo se rozó demasiado cerca para ser una coincidencia y soltó un seco. «Perdona». Asentí, pero no me giré. El silencio posterior era rico en algo que no había sentido en semanas. Control. Esa noche no me apresuré a casa. La dejé preguntándose. Me quedé hasta tarde. Terminé informes que no vencían hasta la semana siguiente. Pedí comida para llevar y comí en mi escritorio. Los mensajes en mi teléfono permanecieron sin abrir. Los de ella, sin leer. Que sintiera eso también. Porque la venganza no siempre necesita gritar. A veces solo necesita sonreír. Para el martes, la gente no solo se fijaba en mí, se sentían atraídos por mí. Empezó con algo pequeño. Un diseñador junior me pidió consejos sobre una propuesta. Uno de los vicepresidentes me preguntó si presentaría en el almuerzo con el cliente la semana que viene. Incluso el tipo de informática se ofreció a poner mi incidencia en la parte superior de la cola, solo porque sí. Pero no se trataba de popularidad, se trataba de presencia. Y finalmente había recuperado la mía. Alicia se dio cuenta, por supuesto. Siempre había tenido un radar para la atención, especialmente cuando no estaba dirigida a ella. Podía sentirla observándome desde el otro lado de la sala, desde las salas de reuniones, desde detrás de su monitor de gran tamaño. Ya no se reía de los mensajes. Navegaba con más fuerza que delicadeza y revisaba su teléfono constantemente, solo para volver a dejarlo con un suspiro. Julieta y yo almorzamos ese día. No una cita, solo unos sándwiches en el entresuelo. Pero la forma en que nos inclinamos, las sonrisas compartidas, la forma en que su mano se detuvo en la mía durante medio segundo de más, fue suficiente. Especialmente porque Alicia lo vio todo desde la ventana del 3er piso. No lo planeé de esa manera, pero tampoco lo evité. De vuelta en mi escritorio, sentí el temblor antes de verla. Alicia pasó como si no intentara ser vista, pero sus movimientos eran bruscos, deliberados. Dejó una grapadora en una mesa compartida a 3 metros de mi silla, a pesar de tener una en su propio escritorio. Luego se quedó allí, revolviendo un cajón que no necesitaba abrir. Levantó la vista una vez, solo una vez. Nuestras miradas se encontraron y por primera vez en semanas fue su mirada la que se apartó.
Más tarde esa tarde pasó junto a Julieta cerca del dispensador de agua. No estaba lo suficientemente cerca para oír lo que se dijo, pero las cejas de Julieta se levantaron ligeramente, sorprendida, pero no alterada. Alicia se alejó con los hombros tensos y una expresión que no le había visto en años. En casa, el cambio fue aún más fuerte. Me recibió en la puerta, algo que no había hecho en meses. «Llegas tarde», dijo con ligereza, siguiéndome a la cocina. «Cené con gente del trabajo», respondí dejando mi bolso. «¿Alguien que conozca?» La pregunta era casual, pero sus ojos no lo eran. Abrí la nevera. Julieta estaba allí. Una pausa. «Ah». Eso fue todo. Solo esa sílaba, pero contenía 100 más. Me observó servirme un vaso de agua. Luego se apoyó en la encimera con los brazos cruzados. «Así que ahora sois íntimos». Me encogí de hombros. Hablamos de presupuestos, números, cosas de las que suele hablar la gente de contabilidad. Alicia sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Claro». Me siguió a la sala de estar como si buscara algo. «Has estado diferente últimamente». Me giré encontrando su mirada directamente. «¿En qué sentido?» «Confiado, distante. Ya no me hablas de verdad». «Tú tampoco», dije manteniendo mi tono uniforme. No discutió, solo se quedó allí apretando los brazos. Pasé a su lado y me senté abriendo mi portátil. «¿Quieres hablar ahora?» Alicia dudó, luego negó con la cabeza. «No, solo pensaba que tal vez... No importa». Salió de la habitación, sus pasos suaves, pero su silencio más pesado que nunca. En el pasado la habría seguido, le habría preguntado qué quería decir. Habría intentado arreglarlo, pero ya no. Ahora entendía algo que Alicia nunca esperó que descubriera. A veces la persona más silenciosa de la habitación tiene el mayor poder. Y ella no tenía ni idea de lo que estaba planeando a continuación. Hay algo en las luces de las azoteas por la noche, la forma en que brillan lo suficiente para que todo parezca más suave, incluso las mentiras. La gala anual de Lagos Asociados se celebró en un rascacielos del centro, todo paredes de cristal y decoración dorada. Solía odiar estas cosas, las risas educadas, los apretones de manos escenificados, la jerarquía silenciosa disfrazada de cultura de equipo. Esta vez no podía esperar a entrar. Julieta me encontró en el vestíbulo. Su vestido azul marino intenso captaba la luz a la perfección. Sencillo, elegante. Sonrió cuando me vio, genuina y cálida. «Vaya», dijo en voz baja, «te arreglas muy bien». Me ajusté la corbata sonriendo. «Tú también». Su brazo se deslizó fácilmente por el mío. Se sentía sin esfuerzo, natural, incluso. El tipo de momento que no fuerzas. Simplemente dejas que suceda. Cuando entramos en el salón de baile, las cabezas se giraron. Algunos susurraron, otros sonrieron. Unas pocas cejas se levantaron, curiosas. Era exactamente la reacción que quería, pero no necesité buscarla. Nos movimos entre la multitud como una corriente, riendo ligeramente, saludando a compañeros de trabajo, compartiendo miradas sutiles que no necesitaban ser explicadas. El champán estaba frío, la banda de jazz suave, la vista del horizonte perfecta. Y entonces el aire cambió. Llegó Alicia. Tarde a propósito, probablemente. Siempre tuvo un don para las entradas. Su vestido era de un rojo intenso, audaz y deliberado, como si necesitara que la sala se fijara en ella primero. Pero en el momento en que nos vio, a mí con la mano en la espalda de Julieta, susurrándole algo que la hizo reír, Alicia se quedó helada a mitad de camino. Sus ojos se endurecieron, sus labios se apretaron lo justo para mostrar el esfuerzo que le costaba no reaccionar. Durante unos segundos, la música cubrió el silencio entre nosotros, pero lo vi, ese destello de incredulidad, como si no pudiera reconciliar al hombre que había despreciado con el que estaba de pie frente a ella ahora. Ernesto Lagos estaba a su lado con una copa en la mano, con un aspecto perfectamente relajado, demasiado relajado.
Saludaba a la gente con ese encanto pulido que llevaba como colonia. Pero cuando sus ojos pasaron de mí a Alicia, algo tenso parpadeó allí. También él lo sabía. Sabía que esto no iba a permanecer en silencio para siempre. Julieta y yo nos dirigimos hacia el bar, deteniéndonos brevemente para charlar con algunos compañeros. La risa fluía fácilmente, la de ella brillante, la mía constante. Y entonces oí los tacones rápidos, decididos. Alicia apareció detrás de una columna de mármol con los ojos afilados como el cristal. «Diego», dijo, su voz baja pero cargada. «¿Podemos hablar?» Le dediqué una sonrisa educada. «Estamos en medio de algo». Ella miró a Julieta, luego a mí. «Solo será un segundo». Julieta nos miró a ambos, luego asintió con elegancia. «Voy a por otra copa», dijo en voz baja, alejándose con esa misma confianza tranquila que yo solía desear que Alicia tuviera. Alicia esperó hasta que estuvo fuera del alcance del oído, antes de sisear. «¿Qué demonios estás haciendo?» «Divirtiéndome», dije simplemente. «Paseándote con alguien de contabilidad delante de todo el mundo». Tomé un sorbo lento de champán. «Tú te acuestas con colegas. ¿Por qué yo no puedo?» Las palabras aterrizaron como una bofetada. Su cara se sonrojó, los labios temblando ligeramente. «No sabes de lo que estás hablando». Sonreí débilmente. «No lo sé». Su voz se quebró, baja y frenética. «Te estás humillando a ti mismo», dije con calma, mirándola a los ojos. «Tú ya hiciste eso por los dos». Por un momento se quedó allí, el pecho subiendo y bajando rápidamente. Luego, porque no sabía qué más hacer, me golpeó en el brazo lo suficientemente fuerte como para que algunas cabezas cercanas se giraran. El sonido resonó. No me moví, no me inmuté. Solo la observé mientras su compostura se desmoronaba. Alicia se giró bruscamente y salió furiosa, sus tacones golpeando el suelo con un ritmo airado. Un silencio se extendió por el salón de baile antes de que los susurros florecieran como un reguero de pólvora. Terminé mi copa, la dejé con cuidado y volví con Julieta. Ella me miró escudriñando mi cara. «¿Todo bien?» Sonreí. «Perfecto». Y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo era. A la mañana siguiente, la oficina estaba silenciosa, de esa manera extraña y cargada. Las conversaciones se interrumpían cuando yo pasaba. Las tazas de café se congelaban en el aire. La gente actuaba como si no tuviera curiosidad, como si no hubieran visto a Alicia explotar en un evento de la empresa la noche anterior. Pero lo vi. Las miradas de reojo, los asentimientos, el respeto tácito que comenzaba a construirse en rincones que antes me ignoraban. A las 9:30 de la mañana recibí el mensaje. «Ernesto Lagos quiere verte ahora». Sin asunto, sin asistente, solo eso. Me tomé mi tiempo para llegar a su oficina, me ajusté la corbata, me alisé las mangas. No porque quisiera impresionarlo, sino porque quería recordarme a mí mismo quién era ahora. Tranquilo, controlado, completamente imperturbable. La oficina de Ernesto era elegante. Sillas de cuero, escritorio de cristal, vista panorámica del centro. El tipo de espacio diseñado para intimidar. Se levantó cuando entré, pero apenas. «Diego», dijo con la voz tensa. «Cierra la puerta». Lo hice. «Noche difícil», pregunté casualmente, tomando asiento frente a él como si fuéramos iguales. Porque lo éramos. Soltó una pequeña risa, todo dientes y tensión. Diría que las cosas se pusieron dramáticas. Algunos podrían decir eso, otros podrían llamarlo revelador. Ernesto exhaló bruscamente por la nariz, luego se inclinó hacia adelante. «Mira, lo que pasó entre Alicia y yo, no pretendía hacerte daño, no tenía la intención de que las cosas se volvieran personales». Lo miré a los ojos. «Pero lo hicieron». Tragó saliva. «Sí, y te preocupa que empeore». Hizo una pausa de nuevo. No lo negó. «Diego», dijo con la voz baja, «ahora ambos sabemos lo complicado que podría volverse esto para todos, especialmente si se filtra fuera de la oficina.
Cierto, dije. No querríamos que la junta directiva se preguntara por qué uno de sus ejecutivos se acuesta con la esposa de un subordinado durante horas de trabajo. Su mandíbula se tensó. No es eso, pero se acerca bastante, ¿no? Se reclinó tratando de recuperar el equilibrio. ¿Qué quieres? Junté las manos con calma. Quiero paz, dije. Una salida limpia, sin conflictos, sin titulares, sin políticas de pasillo. Frunció el ceño. ¿Vas a renunciar? Sí, pero en mis términos. Ernesto me miró por un momento. ¿Cuáles son esos términos? Quiero una carta, dije. Elogiosa, oficial, sellada, firmada. Alabarás mi liderazgo, discreción y contribuciones. Sin fechas, sin explicaciones, solo lo suficiente para conseguir lo que quiera después. Ernesto parpadeó. ¿Hablas en serio? Estoy tranquilo, corregí. No soy estúpido. Estuvo en silencio por un tiempo. Luego suspiró y cogió un bloc de notas. ¿Puedo redactar algo hoy? Te lo agradecería. Y Ernesto dudó. ¿No irás a Recursos Humanos? ¿A la Junta? Sonreí. ¿Por qué lo haría? Este lugar ya no es mi lucha. No respondió. Solo asintió lentamente, como si intentara averiguar en qué momento exacto había cambiado el equilibrio de poder. Cuando terminó la reunión, salí con la cabeza alta, ignorando las miradas curiosas a mi paso. No le debía una explicación a nadie. De vuelta en mi escritorio, Alicia no estaba por ninguna parte. Julieta pasó más tarde, sus pasos más lentos cerca de mi silla. He oído que te han convocado. ¿Has oído bien? Hizo una pausa. ¿Cómo ha ido? Pedí algo. ¿Lo conseguiste? Lo conseguiré. Julieta sonrió débilmente. ¿Sabes que ahora eres diferente? Bueno, ¿diferente o aterrador diferente? Se encogió de hombros. Ambos. Y de alguna manera me gustó esa respuesta, porque Alicia podría haber intentado humillarme. Ernesto podría haberme subestimado. Pero ahora ambos lo sabían. Nunca necesité gritar para que me escucharan. La carta estaba en mi escritorio al final del día. Papel de color crema, encabezado, pulido. La firma de Ernesto Lagos al final, escrita con un bolígrafo que probablemente costaba más que mi primer coche. Me llamó un activo vital para nuestras operaciones estratégicas y dijo que poseía cualidades de liderazgo más allá de su rol. Era el tipo de carta que abre puertas antes de que llames, y vino con silencio, sin correo electrónico, sin apretón de manos, solo ese sobre. Él sabía lo que significaba. Yo también. Para cuando salió el sol, 2 mañanas después, mi renuncia había sido enviada. Recursos Humanos la había procesado, y mi tarjeta de identificación había sido entregada sin ninguna ceremonia, sin fiesta de despedida, sin almuerzo final, sin pastel. Solo una salida perfectamente programada. Alicia no me envió mensajes, no llamó, al menos no de inmediato. Se había vuelto silenciosa en los días posteriores a la gala. Demasiado silenciosa. No preguntaba a dónde iba por la noche. No intentaba tener conversaciones triviales en la cocina. Su energía había pasado de la indiferencia a la inquietud. Podía sentirlo, aunque no lo entendiera. Llegué a casa el jueves por la noche, me senté en la mesa del comedor y puse los papeles del divorcio sobre ella. Llevaban semanas intactos en mi cajón. Se sentían ligeros. Los firmé sin temblar. No dejé una nota, no di explicaciones. Simplemente coloqué los formularios firmados en un sobre de Manila y lo dejé en el borde de la encimera de la cocina, junto a su taza favorita. Cuando entró, todavía con su chaqueta del trabajo, no levanté la vista. Se quedó quieta durante mucho tiempo. Luego su voz rompió el silencio. ¿De verdad vas a hacer esto? Asentí una vez. Ya está hecho. Abrió el sobre, sus ojos escaneando la tinta. Su mano tembló ligeramente. Simplemente, ¿te vas? Finalmente encontré su mirada. Alicia, tú te fuiste hace meses. Yo solo me estoy poniendo al día. Parpadeó, los labios entreabiertos como si quisiera decir algo,
pero no salió nada. Recogí la última de mis cajas empaquetadas. Cosas pequeñas, personales. Una foto enmarcada de mi padre, el reloj de mi difunta madre, un diario de cuero a medio usar en el que solía garabatear cuando no podía dormir. Sin gritos, sin peleas, sin súplicas. Solo ella de pie descalza sobre las baldosas, viendo a la persona que nunca pensó que se iría a hacerlo de verdad. Conduje al aeropuerto esa noche. Tomé un vuelo nocturno a Querétaro. El horizonte era diferente, más pequeño, más tranquilo, pero se sentía nuevo, fresco. El trabajo ya estaba apalabrado. Director de operaciones de una startup tecnológica de tamaño mediano, dirigida por gente que valoraba la integridad sobre la imagen. Mi nuevo lugar era minimalista, solo un sofá suave, una cocina limpia y amplias ventanas que se abrían al silencio. Desempaqué en paz, sin mensajes vibrando, sin disculpas cubiertas de perfume, solo el suave zumbido de un disco de jazz girando de fondo y el tintineo de un vaso de whisky mientras lo llenaba hasta la mitad. Por primera vez en meses no me sentí observado, no me sentí pequeño, no sentí que estuviera esperando que algo se rompiera. Simplemente me sentí terminado. Y en esa quietud me di cuenta de que no siempre obtienes el cierre de la persona que te rompió. A veces lo escribes tú mismo en la forma en que te alejas y nunca miras atrás. Las mañanas en Querétaro se sentían diferentes. El aire era más fresco, más limpio. El sol no solo salía aquí, se colaba por las persianas como un viejo amigo paciente y amable. Empecé a despertarme temprano de nuevo, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. El café en el balcón se convirtió en un ritual. La misma taza todos los días, la misma sudadera gastada, el mismo silencio que antes temía. Ahora algo que acogía como el oxígeno. Llevaba 3 semanas en el nuevo trabajo cuando llegó el primer mensaje de Carla del departamento de marketing. Oye, sé que esto es probablemente incómodo, pero Alicia renunció hoy sin previo aviso. Simplemente se fue. Pensé que deberías saberlo de alguien que no es un chismoso. Miré la pantalla por un momento, releyéndolo lentamente. Unas horas más tarde, otro de David, el tipo de informática que solía calentar pescado en el microondas. Tiempos locos por aquí. Recursos Humanos tuvo una situación esta mañana. Alicia ha estado llorando en el hueco de la escalera de forma intermitente. Se dice que Lagos ha estado evitando reuniones. Todo el piso está tenso. No respondí. Simplemente bloqueé mi teléfono y sorbí mi café. Se sentía distante ahora, como noticias de un pueblo en el que solía vivir, donde todas las calles todavía tenían mi nombre grabado en el cemento, pero yo ya no tenía las llaves de ninguna de las puertas. Al día siguiente llegó un tercer mensaje, este de Julieta. Julieta B. Espero que estés bien. Solo quería que supieras que la gente se dio cuenta, no solo de lo que hiciste, sino de cómo lo hiciste. En silencio, con intención. No fuiste el único que dejó ese lugar siendo mejor. Ese me hizo detenerme, no porque necesitara el elogio, sino porque me recordó que la dignidad, incluso en el desamor, resuena. La partida de Alicia no fue sorprendente. Lo que me asombró fue lo poco que me importó. Antes me habría obsesionado con ello. Habría repasado nuestras peleas, examinado nuestros mensajes, intentado diseccionar qué podría haber hecho diferente. Ahora no quería venganza. No necesitaba que el karma entrara por su ventana. Ella se había hecho suficiente daño a sí misma sin que yo levantara un dedo. Eso es lo que no te dicen sobre la traición. No solo quema a la persona que fue leal, pudre al traidor de dentro hacia afuera. Alicia había construido su identidad en ser admirada, controlada, serena. Pero cuando la gente vio su rabia, sus mentiras, su miedo, dejaron de verla como pulcra y empezaron a verla como real, desordenada, imperfecta, humana. Eso es lo que la destruyó, ¿no? Perdió el control de la historia. Yo simplemente dejé de ser parte de ella.
Esa tarde almorcé con algunos nuevos compañeros de trabajo. Gente real, gente que te preguntaba por tu fin de semana y realmente escuchaba. Uno de ellos preguntó: «Entonces, ¿qué te trajo a Querétaro?». Sonreí. «Borrón y cuenta nueva», dije simplemente. Asintieron. No se necesitó más porque este nuevo capítulo no comenzó con la venganza, ni siquiera comenzó con Alicia. Comenzó en el momento en que dejé de suplicar por la verdad y empecé a escribir mi propia paz. Es curioso los momentos que recuerdas. No la pelea, no la traición, ni siquiera el día exacto en que me fui. Lo que más recuerdo es una mañana de jueves en Querétaro, 2 meses después de todo. El cielo estaba nublado, mi café un poco demasiado amargo y el disco de jazz crujía más de lo habitual. Y aún así me sentía contento. Había pasado años definiéndome por la proximidad a las expectativas de otras personas. Los humores de Alicia, la autoridad de Ernesto, la silenciosa escalera de la oficina. Ahora mi vida era pequeña. Intencionadamente vivía en un apartamento de 2 habitaciones con paredes blancas y vecinos tranquilos. Mis amigos eran pocos pero reales. Ya no me despertaba con pavor en el estómago. No revisaba mensajes tratando de descifrar el silencio. Simplemente existía, y eso era suficiente. Guardaba una foto de mi boda en el fondo de un cajón. No porque la echara de menos, sino porque necesitaba el recordatorio. Ese hombre sonriendo con el traje gris, con los ojos llenos de esperanza, merecía más. No lo obtuvo de Alicia, pero finalmente se lo dio a sí mismo. Algunas noches caminaba por las calles del centro después de cenar. Sin auriculares, solo yo y el aire nocturno. A veces pasaban parejas con las manos entrelazadas, susurrando y riendo. No sentía amargura, me sentía preparado. No necesariamente para el amor, sino para la verdad, para la alineación, para la paz sin actuación. Una noche mi teléfono vibró, un número que no reconocí. Dejé que saltara el buzón de voz. Más tarde, la curiosidad pudo más. Lo reproduje. Era Alicia, su voz más suave, frágil incluso. «Oye, no sé por qué llamo. Supongo que vi una foto antigua nuestra. Parecías feliz. Solo quería decir que lo siento. No por todo, sé que eso no lo arregla. Solo espero que estés bien». No pidió hablar, no dejó una solicitud de devolución de llamada, solo esas palabras. Y tal vez hace un año lo habría reproducido 100 veces. Habría intentado diseccionar el tono. Me habría preguntado qué significaba. Pero ahora borré el mensaje. No por despecho, sino porque ya no lo necesitaba. El perdón, había aprendido, no siempre llega con una conversación. A veces llega con la decisión silenciosa de dejar de cargar con lo que otro dejó caer. Alicia dejó un desastre. Ernesto dejó cicatrices. Pero yo salí entero. Cambiado, sí. Más sabio. Quizás un poco más frío en algunos aspectos. Pero encontré partes de mí mismo que nunca habría descubierto si no me hubieran traicionado. Aprendí a hablar sin gritar, a doler sin desmoronarme, a levantarme sin anunciarlo. Y ahora, cuando le cuento mi historia a la gente, no empiezo con la infidelidad, empiezo con el momento en que me elegí a mí mismo, porque la traición no me definió. Irme con elegancia sí lo hizo. Así que si estás viendo esto y estás en ese lugar oscuro pensando que necesitas su disculpa, su arrepentimiento, su validación, déjame ser claro, no lo necesitas. Solo necesitas un comienzo que no incluya su final. Gracias por escuchar el mío.